Gracias por continuar con nosotros. Doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al urólogo Antonio Esqueda Mendoza y también al cirujano de trasplantes Héctor Rendón Dosal, quienes nos van a platicar de los trasplantes renales. Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, buen día. Pues básicamente estamos hablando de los trasplantes de riñones. Ya antes de entrar al aire estamos ya entrados en el tema. Estamos platicando pues de las causas principales por las cuales se puede llegar a necesitar un trasplante de riñón. ¿Cuáles son las causas? Bueno, principalmente las causas a nivel nacional son las enfermedades crónicas como puede ser la diabetes o la hipertensión, pero platicábamos hace un momento que en nuestro estado es importante, la causa más importante es la litiasis renal o las piedras en los riñones, ¿no? También decíamos que a veces las personas no se dan cuenta de que tienen una piedra en el riñón hasta que tienen un dolor, entonces ya hacen los estudios pertinentes y se dan cuenta pues que efectivamente tienen una piedra en el riñón, pero a veces es asintomático y la piedra está ahí y puede crecer. Generalmente, el problema de la litiasis es que la formación de las piedras van muy lento, ¿no? O sea, no es decir que la piedra se forma en cuestión de días y empieza. A veces son meses o a veces son años. Y las personas van tolerando ese dolor o esa molestia. Hasta que llega un punto en el que el riñón está tan obstruido que su función se pierde. Está muy bien estudiado que cuando un riñón se obstruye, hay un lapso entre mes y medio de que estar obstruido a que su pérdida de función sea de forma irreversible. Entonces, si llega a pasar esto, pues la persona muchas veces ya como que tolera esa molestia que le genera el riñón obstruido, hasta que llega un punto en el que ese riñón, aunque le hiciéramos ya algo, no se va a recuperar. Entonces empieza a haber una pérdida de la función renal. Y hay pacientes, y sobre todo en nuestro estado, que son bilaterales el problema. Entonces cuando llega un paciente que tiene más piedra que riñón, ya no hay mucho que se pueda hacer. Y es cuando son pacientes a veces jóvenes que no son diabéticos, son candidatos a lo mejor a algún trasplante, y es cuando el protocolo de trasplante y el programa de trasplantes pues viene a jugar un papel muy importante, ¿no? Tratar de cubrir esa función para que el paciente no se quede con su diálisis o su hemodiálisis el resto de su vida. Para poder evitar llegar a este punto de necesitar un trasplante, ¿se pudiera hacer a lo mejor anualmente un estudio donde se pudiera checar si todo está bien? Sí, o sea, lo ideal es que pues todos, sabiendo de la prevalencia de la litiasis renal en nuestro estado, nos acerquemos con nuestro urólogo de confianza para tener un chequeo por lo menos anual de cómo está la función de nuestros riñones, que no haya una obstrucción por alguna piedra y que se pueda tratar a tiempo, como dice el doctor Esqueda. Si todo es prevenible, es mucho mejor. Bien, ahora platiquemos pues de las personas que lamentablemente pues necesitan ya un trasplante de riñón. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es, pues vaya eso, las personas que van a donar, se les hace un estudio, a ellos también se les hace un estudio? ¿Qué tipos de trasplantes existen? Bueno, normalmente los nefrólogos, que también son médicos que se encargan del estudio de la función del riñón, son los que refieren a los pacientes a un programa de trasplante. La insuficiencia renal se clasifica en 5 etapas. Cuando los pacientes ya están en una etapa 5, que es donde necesitan una terapia de reemplazo de la función renal, que la conocemos como diálisis peritoneal o hemodiálisis, entonces es cuando nos lo refieren a nuestro servicio. Ahí se estudian a los pacientes para ver si son candidatos para recibir un trasplante, y si llegaran a tener una persona en su familia o amistades que estén interesados en donarle, pues pueden donar un riñón en vida, ¿no? Todos podemos donar un riñón en vida si cumplimos con ciertas características durante los estudios previos, que es estar 100% sano y no tener factores de riesgo para después desarrollar una enfermedad renal. Una vez cumplido ese proceso, entonces se lleva a cabo el trasplante en el caso de donador vivo. Cuando hay personas que no tienen ese acceso a un donador vivo, los integramos a algo que le llamamos lista de espera. Cada hospital tiene una lista de espera individual en donde esos pacientes están, valga la redundancia, esperando a que un paciente fallezca con muerte cerebral, que tenga compatibilidad de tejidos con él y que la familia de ese paciente que ha fallecido acepte donar sus órganos. Cuando todo eso se da, entonces
se echa a andar un mecanismo que ahí el tiempo es nuestro principal enemigo, lo tenemos que hacer muy rápido para obtener los órganos del donante y trasplantar al paciente. ¿Existe alguna diferencia pues, entre el órgano del ser vivo, del familiar que está donando, y de una persona fallecida? Pues bueno, los estudios dicen que los órganos que provienen de personas que han fallecido, al tener un proceso de un sufrimiento como pérdida temporal de la administración de oxígeno, pues pudieran a tener un retraso en la función en el momento del trasplante. O sea, que no van a funcionar inmediatamente, no en todos los casos, pero en algunos puede ser que se retrase un par de días. Una vez hecho eso, los riñones funcionan bien, normal y sin ninguna diferencia. Por eso comentan, ¿no?, que el tiempo es un factor primordial cuando se trata de una persona fallecida la que va a ser la donadora del órgano. Sí, así es. O sea, ahí el tiempo corre y es, como les digo, nuestro peor enemigo, ¿no? O sea, tenemos que hacer todo muy rápido e ir pasos adelante del proceso para poder agilizar el tiempo. Ahora bien, ya que se ha hecho el trasplante, las personas que reciben el órgano, me imagino deben de tener un tratamiento, no sé si es de por vida, si es momentáneo, si es de un año, ¿qué es lo que sigue? Lo que pasa es que, bueno, el protocolo de trasplante en sí es un proceso relativamente largo en el aspecto de que hay que hacer una buena selección de los pacientes, tanto el que va a donar como el que va a recibir. Hay que ver que hay una compatibilidad en los tejidos, que las condiciones de recepción sean las adecuadas y a partir de ahí el paciente queda con una inmunosupresión. Generalmente el manejo con el cirujano de trasplantes, con el nefrólogo, va a continuar para estar vigilando cómo se está llevando a cabo la evolución de esa pieza, o sea, de ese riñón que se donó. Además, el proceso de donación se puede hacer tanto en institución pública como en institución privada, entonces el seguimiento del paciente es el que va a tener que ver cómo se va a ir llevando. Nosotros en el Hospital de Alta Especialidad tenemos el protocolo de trasplante y también se está haciendo protocolos a nivel privado, entonces se está buscando hacer la conciencia en las personas de la importancia de la donación. Claro, y es por eso que también incluso hasta en las licencias de conducir es que está indicado si eres donante de órganos o no, importante para poder salvar vidas. ¿Existe alguna complicación más allá del trasplante, por ejemplo, que se pueda desarrollar alguna otra enfermedad después de haberse realizado el trasplante? Sí, como decía el doctor Esqueda, o sea, los pacientes que reciben un órgano, en este caso un riñón, pero pues cualquier trasplante, necesitan tener una terapia de inmunosupresión, o sea, bajar sus defensas para que el cuerpo no rechace el órgano que le acaban de trasplantar. Y eso tiene riesgos, porque puede ser susceptible a infecciones, a desarrollar cáncer de piel, por ejemplo, sobre todo en nuestra zona donde el sol es tremendo todo el año, le pedimos nosotros a los pacientes que se pongan mucho bloqueador, que se cubran del sol, etcétera, y algunas otras enfermedades que tenemos que estarlos vigilando, ¿no? Pero definitivamente la calidad y expectativa de vida es muchísimo mejor que se trasplanten a que no se trasplanten. Por supuesto, y para evitar todo esto, ya para finalizar, pues cada año o en algún periodo realizarse los estudios pertinentes y sobre todo acudir a los especialistas, tampoco estar automedicándose, acudir con ustedes. Así es. Doctores, pues muchísimas gracias por acompañarnos, excelente información, la verdad es que muy importante, sobre todo como comentaban, en el estado en el que vivimos, en el clima y en las condiciones en las que estamos. Muchas gracias. 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 Ahora vamos al otro lado del estudio, allí está mi compañera Fátima Ramírez. Fátima, ¿qué tienes?